Bien, jóvenes, muy buena tarde a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que estamos ya por aquí, después del descanso que tuvimos del día lunes. Espero que haya sido un descanso aprovechado en la medida de lo posible, porque realmente no tenemos muchos descansos de esa manera. Buena tarde, Leila. Muy buena tarde. Entonces, jóvenes, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Primero, siempre habilitando la grabadora. Buena tarde, Irma, como evidencia de la clase virtual correspondiente a lo que es el día de hoy. Y vamos a recordar que el día viernes estuvimos hablando sobre lo que es el estado de flujo efectivo. ¿Se recuerdan ustedes qué fue lo que hicimos el día viernes? ¿Qué fue esto? Esto fue lo que hicimos el día viernes, ¿se recuerdan? Quedamos por acá, aquí, cuando determinamos el cuadre de lo que es el flujo efectivo, cómo lo vamos a hacer cuando estemos ante un ejercicio de estos. Lo tenemos muy bien, jóvenes. Entonces, lo tenemos aquí todo realizado, incluso lo tenemos señalizado, que es lo que iban ustedes a incorporar en su análisis y cómo es el cuadre que tenemos por acá. El día de hoy vamos a seguir dentro de lo que es la primera unidad del programa, que no la hemos terminado. Ya tenemos por acá nuestra primera unidad, siempre. Pero en esta oportunidad vamos a estar dentro de lo que es el análisis de estados financieros. Cabe decir, compañeros, compañeras, que este tema de análisis de estados financieros es el último que tiene la primera unidad. O sea que con este tema estaríamos cerrando lo que es la parte práctica que tenemos para lo que son los exámenes. Y después, el día que tenemos jueves 17, creo que sí. Sí, jueves 17. Creo que sería miércoles 16. Día miércoles 16. La licenciada Arce les estaría dando lo que corresponde a lo que es una charla sobre los impuestos que se pagan en Guatemala. ¿No? Así es que de esa manera vamos a continuar hasta cerrar nuestra primera unidad, que estaríamos cerrándola con el día 16. Y de ahí, pues, es el contenido que tenemos del primer examen parcial. Bien, vamos a ver entonces. El análisis de estados financieros. Bien. El análisis de estados financieros, también conocido como análisis económico-financiero, consiste en utilizar un conjunto de técnicas que tiene como finalidad diagnosticar la situación y perspectiva de la empresa, con el fin de poder tomar decisiones adecuadas. Este análisis es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. A eso se refiere lo que es el análisis de estados financieros. Fíjense que es por eso que el análisis financiero, de estados financieros, es un método que permite analizar las consecuencias financieras de las decisiones de la empresa, de las decisiones que toma la empresa. Entonces, como vemos, el análisis financiero se aplica a los estados financieros y lo que nos va a dar
es unos indicadores que van a servir para la toma de decisiones. Vamos a ver qué más uso se le puede dar a lo que es el análisis de los estados financieros. El objetivo del análisis financiero se fija en la búsqueda de la medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados, pero también se enfoca en lo que es la realidad y la liquidez de su situación financiera. Esto es para poder determinar su estado actual y predecir la evolución en el futuro. Dentro de lo que es el análisis de estados financieros, hay varios tipos de interesados, tanto internos como externos. Dentro de las partes interesadas de la parte interna de la empresa está la administración. La administración se interesa en el análisis para tomar decisiones después de conocer lo que es el rendimiento, el crecimiento y el desarrollo de la empresa durante un periodo determinado. Ese periodo determinado puede ser de un año, de un semestre, de un trimestre. Entonces, tiene un periodo, termina cuando hay un corte de actividades para iniciarlas al siguiente día. Entonces, ese corte de actividades es exactamente en la fecha en que se elaboran los estados financieros. Ahí termina un periodo. ¿Ya? Bien. Esa es una de las partes interesadas, lo que es la administración. Pero también los propietarios quieren conocer el progreso financiero y la rentabilidad de sus aportes. Fíjense que cualquier empresario, cualquier codeudor o copropietario de la empresa, como por ejemplo son los accionistas, que son copropietarios, entonces ellos también están interesados en determinar cómo está la empresa, cuál es la posición de la empresa en determinado momento, la posición con relación a lo que ellos esperan y la posición con relación a lo que es la competencia de la empresa. Cómo está una empresa analizada con relación a las demás empresas que están dentro del mismo negocio. Llamamos dos partes internas. Ahora, dentro de algunas empresas también los interesados son los empleados. Esto es para conocer exactamente cuál es la posición de la empresa y saber si en determinado momento pueden tener mejoras salariales o tienen que esperarse. Entonces, esos son algunos interesados internos. Pero también tenemos interesados externos. Dentro de ellos están los bancos. Los bancos se interesan en el estado financiero y en el análisis financiero de las empresas cuando tienen relación con ellas por medio de créditos. Algunos bancos son los proveedores de crédito de las empresas, entonces ellos se interesan exactamente en hacer el análisis de estados financieros para estar con la seguridad de que ese préstamo va a ser devuelto en determinado momento. Pero está también los proveedores. En determinado momento los proveedores le pueden pedir análisis de estados financieros o simplemente los estados financieros a una empresa para poder hacer en la oficina del proveedor los análisis financieros correspondientes. Esto es también para determinar la posición del cliente y la capacidad que tiene de efectuar los pagos correspondientes. También los proveedores se interesan en conocer si el cliente o el futuro cliente va a generar ganancias, porque con eso se tiene la certeza de que si la empresa va a seguir funcionando bien y va a tener asegurado el pago de sus productos. Estos son los proveedores. Pero aparte de ellos, también incluso el fisco se interesa en análisis financiero para conocer cuál es la evolución de la empresa y después contrastarlo contra lo que están proyectando, con lo que están presentando los estados financieros.
Entonces son algunos de los interesados externos de la empresa. Bien, dentro de los tipos de análisis que tenemos, podemos hablar de varios de ellos, varios tipos de análisis. Por ejemplo, tenemos el análisis transversal, que es la comparación de diferentes índices financieros de la empresa en un momento dado. Incluso, este análisis transversal se puede comparar con los índices de empresas similares y de esa manera saber cuál es la posición de la empresa con relación a las empresas similares, o sea, las empresas que están dentro del mismo negocio y que son competencia de ella. Entonces, para eso sirve lo que es el análisis transversal. Tenemos también el análisis longitudinal. Este tipo de análisis evalúa el desempeño de una empresa en el tiempo, demostrando si se encuentra dentro de lo que es la planificación. Por otro lado, tenemos el análisis vertical, que se aplica a un estado financiero a una fecha fija o un periodo determinado. Este tipo de análisis se emplea para analizar estados financieros como el balance general y el estado de resultados, comparando las cifras de una forma vertical. También tenemos el análisis horizontal. Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos de 2 o más periodos consecutivos para determinar los aumentos y disminuciones o bien sea las variaciones en las cuentas de un periodo a otro. Se aplica para analizar dos estados financieros de la misma empresa a fechas distintas o correspondientes a 2 o más periodos o ejercicios. Y también de esa manera saber cuál es el crecimiento que han tenido las cuentas correspondientes. Tenemos el análisis histórico, que se aplica para analizar una serie de estados financieros de la misma empresa a fechas o periodos distintos y conocer exactamente la historia de la empresa por medio de lo que son los datos que han pasado en años anteriores. El análisis proyectado se aplica para analizar estados financieros pro forma y presupuestos. Los estados financieros pro forma son aquellos que se hacen con anticipación. Nosotros ahorita, si tuviéramos toda la información necesaria, podríamos estar haciendo estados financieros, por ejemplo, el balance general para diciembre de 2023. Bien sea, podríamos hacer también el estado de resultados por el periodo del año 2023. Y eso lo estaríamos haciendo de una forma adelantada. Ahora, cuando los presupuestos son a largo plazo, también se pueden elaborar estados financieros. Por ejemplo, podríamos hablar de un presupuesto de aquí a 5 años y así, de esa manera, poder elaborar el balance general a esa fecha, pero también el estado de resultados elaborado de aquí a 5 años. Todo eso nos permite los tipos de análisis proyectado, porque tendríamos estados financieros proyectados y también a esos estados financieros hacerles el análisis correspondiente para ver si están dentro de lo enmarcado por la empresa. Tenemos también los porcentajes integrales. Este consiste en determinar la composición porcentual de cada cuenta de activo, pasivo y patrimonio, tomando como base el 100%. Ahora,
Cuando hablamos de balance general y el análisis de porcentajes integrales, vamos a observar que tenemos 2 veces el 100%. Una vez el 100% es el valor del activo total. Eso suma 100%. Pero también tenemos el pasivo más el capital, que se toma como 100% también. O sea, la sumatoria del pasivo y capital nos va a dar el otro 100%. Se establece el porcentaje que representa cada cuenta o elemento para determinar la participación de cada uno de ellos en la estructura del estado financiero correspondiente. O sea, las cuentas, cuál es el peso que tienen sobre el 100% del balance general, tanto cuentas de activo como cuentas de pasivo y cuentas de capital. Bien, eso es en el balance general. Ahora, en el estado de resultados, la base para el análisis del 100% del estado de resultados para este tipo de análisis son las ventas netas. Y por medio del porcentaje que representa cada una de las cuentas de costos y gastos, se establece la participación que tiene en las operaciones de la empresa. O sea, ese es distinto. Es distinto porque parte de las ventas hasta llegar a lo que es el resultado del periodo, bien sea ganancia o bien sea pérdida. Entonces ahí tenemos que llegar siempre comparando todas las cuentas con lo que son las ventas netas. Bien. Tenemos las razones financieras. Razón es la relación de magnitud que existe entre dos cifras que se comparan entre sí, las cuales deben ser de la misma especie. En el caso de la razón financiera, debe ser del mismo tipo de moneda, ya que se puede hacer una comparación de datos en quetzales, pero no los podemos comparar con información, por ejemplo, de euros o dólares. Eso no lo podemos comparar. Deben ser de la misma medida. Las razones simples tienen un valor práctico, puesto que permiten obtener un número ilimitado de índices que sirven para determinar la liquidez, la solvencia, la estabilidad, la solidez y la rentabilidad de la empresa, además de la permanencia de sus inventarios en bodega y los periodos de cobro a clientes y pago a proveedores. Otros factores que sirven para analizar ampliamente la situación económica y financiera de una empresa. Y esos son dos índices muy importantes. Lo que corresponde a lo que es el cobro a sus clientes y también el pago a los proveedores. En este caso, lo ideal, lo que debe hacerse es primero cobrarle a los clientes y después pagar a los proveedores. Eso es lo que debería hacerse. Primero pago de clientes y después pago de proveedores, ¿verdad? Porque de esa manera las empresas pueden tener la disponibilidad correspondiente para poder realizar los pagos sin ningún problema. Las razones financieras son herramientas utilizadas para la interpretación de resultados y comparación homogénea. Siguen siendo un apoyo de uso común para conocer el rumbo que está tomando la empresa. Existe gran cantidad de ellas.
Algunas son de uso común y otras son específicas de la empresa. Pues cada organización sabe qué análisis necesita y de esa manera va a formar o a crear las razones que la administración considere deban contener el informe analítico que se adjunta a los estados financieros. De esa cuenta es que no podemos decir que hay un número limitado o un número exacto de razones financieras, porque cada empresa puede crear las propias. Cada empresa puede tener tantas razones como necesidades tenga. Hay empresas que son muy exigentes, como por ejemplo yo conozco algunas empresas que todos los meses elaboran sus estados financieros y le adjuntan más de 36 razones. Claro, ya tienen sus programas, ya tienen todo su mecanismo, ¿verdad? Algunas todavía son a mano, las razones que se hacen a mano, algunas, pero sí le adjuntan bastantes razones. Nosotros vamos a ver entre tal vez unas 14, 15 razones nada más. Pienso yo, vamos a ver cuáles son o cuántas son las razones que vamos a tener dentro de nuestro curso. Son más o menos 12 razones. 12, 13, 14 razones son más o menos las que vamos a ver dentro de nuestro curso. Entonces son pocas, sí, y las comparamos con esas empresas que le digo que presentan entre 32 y 33 razones, entre 32 y 36 razones distintas cada mes y las adjuntan a lo que son los estados financieros. El objetivo que se persigue con el análisis por medio de razones es interpretar las relaciones numéricas que existen entre dos estados en los estados financieros. Eso es el objetivo que existe, o sea, determinar la relación que dos cantidades tienen en los estados financieros. Hay razones que toman más de dos cantidades, pueden tomar más. Entonces, depende qué es lo que se esté persiguiendo. Ahora, en este caso, podemos tener razones que son propiamente del balance general, razones que son únicamente del estado de resultados, pero también vamos a ver razones que toman información de los dos estados financieros. Podemos relacionar cuentas de balance con cuentas del estado de resultados, según qué es lo que se persiga. Las razones tienen algunas limitantes que se pueden presentar en el uso del análisis por medio de este tipo de razones financieras. La utilización de las razones se limita a detectar aquellas debilidades generadas por el funcionamiento interno de la empresa y por lo tanto no incluye factores externos que pueden incidir en la situación económico-financiera de la empresa. Definitivamente las razones son únicamente de los estados financieros que son internos de la empresa. ¿Hay algún otro tipo de relaciones que puedan darse con factores externos de la empresa? Pero eso no se va a poder comparar. No se van a poder hacer razones con factores externos, porque no se tiene el documento correspondiente en donde esté que sea propiedad de la empresa. ¿Bien? Podemos hablar, por ejemplo, de un factor que se ha mantenido más o menos estable, ha variado pocos centavos constantemente, y es el tipo de cambio. O sea, no podemos hacer una razón
que se relacione con el tipo de cambio, porque este es variable. Este nos cambia también todos los días. ¿Sí? Y eso se refiere al poder efectuar ciertas compras o ciertos pagos. Entonces, el tipo de cambio no lo podemos tener en cuenta, pues, por ponerles un ejemplo. Y así como ese, podríamos tener otro tipo de ejemplos que tampoco son viables de poder incluirse dentro de las razones financieras, porque son situaciones externas que se dan con relación a lo que es la empresa. La toma de decisiones basada en la utilización de las razones financieras es limitada, en tanto no se combinan los datos adicionales sobre aspectos generales, aspectos legales, comerciales, tecnológico y de recursos humanos. Esos no se pueden comparar porque únicamente comparamos aquellas cantidades que tengan la misma unidad de medida. El análisis por medio de razones genera información indispensable para la toma de decisiones, pero también se deben tomar las precauciones correspondientes sobre su uso, porque hay algunas situaciones que también se dan dentro de lo que son el uso de razones. Las razones con grandes desviaciones indican síntomas de un problema, pero no nos dicen exactamente cuál es el problema medular. Solo nos dan la indicación de que la empresa tiene problemas en determinado sector de sus estados financieros, pero no nos dice exactamente cuál es el problema principal que hay que tratar. Y por lo común, se requiere de un análisis adicional para aislar las causas del problema. O sea, tendríamos que hacer otro tipo de análisis para poder determinar cuál es la causa del problema exactamente. Bien. Una razón única, fíjense, que no da suficiente información a partir de la cual se pueda juzgar el desempeño global de la empresa. No, solo una razón no podemos hacer absolutamente nada. Sin embargo, si solo se está analizando ciertos datos específicos de la posición financiera, tal vez una o dos razones podría bastar. Ahora, cuando se quisiera hacer un juicio sobre aspectos globales de la empresa, entonces se tendría que hacer uso de un grupo de razones, porque por medio de ese grupo sí es posible hacer juicios razonables sobre la posición de la empresa a determinada fecha. Entonces, esas son algunas de las limitaciones que nos tiene lo que es el uso de las razones financieras. Bien. Las razones financieras se agrupan por ciertas categorías. Por ejemplo, podemos encontrar las razones de liquidez. Este tipo de razones estudian la capacidad de pago en efectivo o en dinero que tiene una empresa. También miden la capacidad de pago a corto plazo para saldar las operaciones que se vencen. Entonces, la liquidez de una empresa se mide por su capacidad para satisfacer obligaciones a corto plazo, conforme se vayan venciendo. Se refiere a la solvencia de la posición financiera global de la empresa, o sea, la facilidad con que se pagan las facturas de los prestadores de bienes y servicios.
sea, las facturas de los proveedores, con qué facilidad y rapidez se pueden pagar. Aparte de las razones de liquidez, tenemos las razones de administración de activos o también llamadas razones de actividad. Este grupo de razones miden la eficiencia en el manejo de algunos rubros. También se determina la efectividad con que la empresa está utilizando sus activos. Por eso se llama administración de activos. Tenemos también la administración de la deuda, llamada también las razones de endeudamiento. Estas lo que nos van a dar es una medición del control de los acreedores sobre los bienes de la empresa, porque eso se refiere a lo que es el apalancamiento financiero. Los bienes de la empresa están formando parte de las garantías que la empresa tiene con relación a la deuda que pueda tener. Y ahí se puede medir hasta dónde está endeudado lo que es el activo fijo, el activo total, hasta dónde está comprometido con relación a la deuda que pueda tener. Hay empresas que manejan normalmente un 50% de deuda, un 50% de garantía de los activos fijos, de los activos totales, o bien sea, hay empresas que manejan una deuda muy grande. Entonces, en este caso, el compromiso que tienen con relación a los activos es bastante alto, muchos activos comprometidos, porque la deuda va a ser bastante alta. Pero eso no se puede determinar sino únicamente al aplicar este grupo de razones dentro de los estados financieros de la empresa. Tenemos también las razones de rentabilidad. Este grupo de razones miden la capacidad de la empresa para poder generar utilidades. La rentabilidad es uno de los pilares de los negocios y debe ser comparada a fin de determinar los costos de oportunidad. Las comparaciones básicas que deben hacerse se encuentran en la medición de las utilidades contra las ventas, los activos y el capital, para determinar cuánto se está ganando por cada quetzal que se vende, qué cantidad de activos necesarios para obtener ciertas utilidades o rendimiento sobre el capital respectivamente. Entonces a eso se refiere este grupo de rentabilidad. Sí. Dentro de la parte práctica que tenemos de las razones financieras, no se les mandó a ustedes ningún ejercicio, porque lo vamos a tomar del libro. Vamos a tomar un estado financiero que se encuentra en la página 97 del libro. Ahí tenemos dos estados financieros de la empresa Computron Industries. Este libro fue editado en el año 2017. Esta versión del libro, la edición, primera edición. Y por consiguiente, los estados financieros que encontramos en él son aproximadamente de ese año. En la página 97, la industria Computron presenta dos estados financieros. Uno es de 2015 y el otro es de 2016. Vamos a tomar esos estados financieros para poder hacer nuestro análisis. Y aparte de eso,
aparte de eso, permítanme, jóvenes, que esto no debe ser, pero si da. ¿La tarde? ¿Cómo está? Fíjese que ahorita estoy en clases. Ah, ok. Bueno, sí, discúlpeme hoy. Disculpen, jóvenes. Bien, les decía que también los estados financieros se pueden comparar para determinar cuál es la posición de la empresa en relación a la competencia que se tenga, ¿verdad? O sea, en relación a las empresas que están dentro del mismo negocio. Y eso se llama promedio de la industria. O sea, promedio de la industria se llama el indicador del grupo de empresas que conforman la competencia de la empresa analizada. Lo que las razones nos van a dar es un número, un indicador. Simplemente ese número no nos sirve, porque debemos de decir en cada razón qué significa ese número que nos está dando el resultado. En estos 4 grupos de razones vamos a tener algún tipo de números. Algunos son financieros, otros son cronológicos, otros son porcentuales. Pero tenemos que indicar qué exactamente es lo que quiere decir ese número que nos está dando. Y ese mismo resultado, ese mismo numerito, lo vamos a comparar con el resultado del el promedio del grupo de empresas que pueden estar formando parte de la competencia. Este indicador que tienen el total de las empresas que están dentro del mismo negocio se llama promedio industrial o promedio de la industria. Entonces, el resultado de la empresa analizada lo podemos comparar con ese promedio de la industria para determinar cuál es la posición que tiene la empresa con relación a ese promedio. Puede ser que sea alta, puede ser que sea baja, que sea deficiente, que sea riesgosa, que sea igual. Eso no lo podemos decir hasta no realizar el análisis de los estados financieros, jóvenes. Pues bien, vamos a proceder entonces. Si vemos la página 97 del libro, como les digo, ahí vamos a encontrar 2 estados financieros. Y así como estos, cualquier estado financiero que ustedes tengan en sus manos, pues solo tienen la parte numérica y pueden determinar si la empresa, a criterio de la persona que tenga el estado financiero en sus manos, va a decir que está bien o está mal, pero eso es puro criterio personal, no es un criterio técnico, ¿verdad? Porque dentro de estos estados financieros que nos están presentando, puede haber algún tipo de problemas. Pueden haber problemas que no se saben si no se hace el análisis correspondiente. Entonces vamos a proceder con nuestro análisis, jóvenes. ¿Sí? Vamos a proceder a hacer nuestro análisis correspondiente por acá. Dentro de las razones de liquidez, vamos a encontrar lo que corresponde a lo que es el activo, el capital de trabajo. Vamos a proceder a lo que es el capital de trabajo. Bien. El capital de trabajo corresponde a aquel dinero o aquella liquidez, aquella cantidad, aquel valor que la empresa pueda tener para poder desarrollar sus actividades normales, para poder desarrollar sus actividades dentro del corto plazo. Entonces, para eso se estima cierto valor
y también se estima qué cantidad se puede tener a la hora de poder realizar los pagos correspondientes. Entonces, para eso nos va a servir lo que es el capital de trabajo, ¿verdad? Bien. Entonces, el capital de trabajo no es más que la suma del activo circulante. Ese es el capital de trabajo, activo circulante. Y tenemos también el capital de trabajo neto, que en este caso es la diferencia que existe dentro de lo que es el activo circulante y el pasivo circulante. Eso es lo que corresponde a lo que es el capital de trabajo. Activo circulante menos pasivo circulante. Tal como lo tenemos por acá. Activo circulante menos pasivo circulante. Entonces vamos a determinar cuánto es el capital de trabajo que tiene la empresa Computron al año 2015. Y para eso vamos a irnos de nuevo a nuestra hoja de Excel. Vamos a ir a una nueva página aquí. Vamos a poner análisis, pero como mayúscula, por favor. Tenemos el análisis. Siempre vamos a identificar a lo que estamos haciendo. Aquí tenemos primero el nombre de la empresa. Y esto se llama Computron Industrias, creo. Sí. El nombre de la empresa. Vamos a ponerlo en Arial 12. Está en Arial 12. Ahí está. Lo que vamos a hacer es el análisis por medio de razones. Análisis por medio de razones. Y lo vamos a hacer sobre o por el año 2015. Ahora bien, cuando estemos haciendo ejercicios de un libro, vamos a respetar la unidad monetaria en la cual nos dice el libro estén los estados financieros. En este caso, el libro nos habla que el estado financiero está en dólares. Entonces vamos a respetarlo y vamos a hacer el análisis financiero en dólares, ¿saben, jóvenes? No lo vamos a convertir a quetzales porque vamos a respetar lo que dice el libro. Esta. Y tenemos identificado qué es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces primero vamos a hacer lo que corresponde a lo que es el capital de trabajo.
trabajo. Y nos dice que para poder realizarlo, tenemos el activo circulante menos el pasivo circulante. Eso es los valores que tenemos que utilizar para poder determinar nuestro capital de trabajo. Según el libro que tenemos y el estado financiero al 2015, nos dice que el activo circulante tiene 1.124.000 exactos. Este es el valor del activo circulante. Tenemos acá el pasivo circulante, dice que tiene 481.600. Ese es el valor que tiene el pasivo circulante. Voy a poner por acá. Bien, tenemos ya nuestro formato de celdas. Y entonces procedemos a hacer la resta. Menos 1.124.000 menos 481.600. Este es el monto de capital de trabajo que tiene la empresa para poder realizar sus operaciones en el corto plazo. O sea, no podemos dejar solo esta cantidad así. Tenemos que indicar qué significa. Y lo que significa es exactamente eso. El monto que dispone la empresa para poder realizar sus operaciones en el corto plazo. O sea, en este caso tendríamos algo así como que la empresa Computron Industries dispone de $642.400 para poder realizar sus operaciones en el corto plazo. Bueno, a eso se refiere lo que es el capital de trabajo. Por eso, jóvenes, que cada vez que estemos haciendo una razón, tenemos que indicar qué significa el resultado. No podemos dejar los números simplemente así solos, sin ningún tipo de aclaración, porque eso nos va a decir qué es lo que estamos analizando, nos va a decir qué problema o virtud puede tener la empresa con relación a la razón que se tenga. Oye, jóvenes, entonces no se les olvide que cada razón financiera tiene su parte narrativa o análisis propio. ¿Sí? No podemos después decir, voy a hacer un análisis al final. No, mejor cada una con su análisis correspondiente. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la primera razón, lo que corresponde a lo que es el capital de trabajo. Dígame, Magali. Bueno, licenciado, ¿y esa observación dónde la deja uno colocada? ¿Dentro del estado? Aquí. Abajo de cada razón. Abajo de cada razón, ahí coloca. Sí, ahí coloca. Muy amable. Sí, ahí lo coloca hoy, abajo de cada razón. Gracias. De nada. Bien, jóvenes. Tenemos después acá razón de circulante. Para esa razón de circulante vamos a tomar los dos mismos valores. Vamos a tomar lo que corresponde a lo que es el activo circulante y el pasivo circulante, pero esta vez en lugar de
hacer resta, los vamos a dividir. ¿Sí? Fíjense que esta razón de circulante es la medida para cubrir los compromisos en el futuro cercano. Bien. Entonces aquí lo que sucede es que tenemos que dividir. Tenemos que dividir el activo y el pasivo circulante. Tenemos la razón de circulante. También se conoce como solvencia o liquidez corriente. O sea, la razón de circulante también se llama solvencia o liquidez corriente. Y aquí tenemos lo tenemos de esa manera. Activo circulante dividido pasivo circulante. Tenemos 1.124.000 dividido 481.000. De esa manera lo vamos a hacer. Nuestro formato. Bien. ¿Qué tenemos por acá entonces? 1.124.000. 1, 2, 3. Entre 480.000. $2.34 es lo que tiene nuestra razón por acá. 2.34. Licenciado, disculpe. Dígame. Puso 480.000, 81.000 exactos y son 600 según si es lo mismo. Del pasivo circulante. Ah, sí, disculpe. Tienes razón. Tienes razón. $2.33. Esa es la razón de circulante. ¿Qué significa esa razón? Fíjense, jóvenes. Ahí estamos viendo un 2.33. Es un número, es una cantidad que como tal no va a indicar absolutamente nada. Pero sí le podemos dar un significado. Aquí podemos decir que la empresa Computron al 31 de diciembre de 2015 disponía de $2.33 de activo circulante por cada dólar de pasivo circulante que tiene dentro de su balance general. O sea, en este caso podríamos decir que la empresa está bien porque tiene capacidad para pagar todo su pasivo circulante y todavía tiene una cantidad adicional para cumplir con sus obligaciones. ¿Sí? Eso es lo que podemos decir. Ahora bien, vamos a tomar un indicador que está en la página 119. Pero cabe decir que este indicador lo vamos a tomar únicamente para efectos del ejercicio. Solo para efectos de poder tener la cantidad que corresponde a lo que es el promedio industrial o promedio de la empresa.
Por acá. El promedio industrial. Vamos a tomar los datos que tiene la página 119, perdón, página 119, únicamente para efectos de tener un indicador industrial y poder hacer la comparación. En este caso, la liquidez de circulante que dice el libro está 2.2. Es el promedio industrial. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Acá tenemos que la posición que tiene la industria Computron con relación a ese promedio industrial que estamos viendo va a ser alta. Porque tiene 2.33 y el promedio de la industria es 2.2. Entonces, dígame, Magali. Perdone que lo interrumpa, licenciado. O sea que el promedio que nos den, de ahí vamos a determinar el análisis de que si la empresa está bien o está mal. Sí, está bien o está mal con relación al promedio industrial, ¿no? Sí. Pero ese es, por ejemplo, en este caso lo estamos tomando del libro para este ejercicio, pero Sí. al momento de efectuarlo de otra manera, siempre nos van a dar el promedio industrial. Sí, siempre se le tenía que dar el promedio industrial. Ahora bien, si en un ejercicio que se le den usted no tiene promedio industrial, entonces hay que obviarlo, ¿sí? Porque no lo puede trabajar. Pudiera ser que un ejercicio no tenga promedio industrial, entonces llega hasta aquí nada más, mire. Porque no tiene usted un parámetro para poder compararlo. ¿Oye? De esa manera, Magali. Bien. Gracias. Entonces aquí, como les digo, al hacer la comparación, vemos que la posición de la empresa es alta, porque su indicador es mayor que el indicador del promedio industrial. Ahora bien, hay dos razones que tienen una razón estandarizada aceptable. Una razón estándar que es bastante aceptable. Esa razón nos dice que lo que es aceptable en la razón de circulante es de 1.50 a 2 unidades monetarias. Y aquí los dos, tanto la industria Computron como el promedio de la industria, están arriba de esa razón estandarizada. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que en determinado momento hay dinero ocioso. Hay dinero que está sobrando. Aquí tiene 0.33 más y aquí tiene 0.2 de más. Entonces hay dinero ocioso por ahí. Eso es lo que nos quiere decir. Y fíjense, jóvenes, que solo viendo el balance general no nos damos cuenta de esta posición, no nos damos cuenta también si hay dinero ocioso o no. Pero por medio de las razones, sí vamos a determinar algunas interioridades de cada cuenta. Tenemos aquí lo que es el activo sobre pasivo, dividido pasivo circulante para poder obtener la razón de circulante. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? Bien, vamos a continuar entonces. Dentro de ese grupo de razones, hay otra razón que castiga más a la empresa, y es la razón rápida o prueba del ácido. La razón rápida o prueba del ácido. Esa es otra razón
que castiga bastante a la empresa porque le quita los inventarios. Y hay una situación que se da dentro de los inventarios. Fíjense que los inventarios, para poder convertirse en dinero, primero se tienen que vender y después se tienen que cobrar. O sea, no es tan convertible en dinero, a excepción que la empresa tuviera únicamente ventas de contado. Entonces, si hay solo ventas de contado, entonces ahí sí no hay para dónde. No hay para dónde. Porque tiene mucho circulante. Entonces, eso le va a mejorar completamente. Ahora, esta prueba tampoco se puede aplicar a las empresas que llevan su método de inventarios justo a tiempo. El justo a tiempo corresponde a aquellas empresas que tienen calendarizado su producción y sus ventas de tal manera que el producto que necesitan les llega exactamente en el momento oportuno en que lo van a negociar. El momento oportuno en que ellos van a producir. Entonces están en sus inventarios cuando mucho un día. Entonces estas empresas que están bajo el sistema justo a tiempo normalmente no manejan inventarios. Entonces ahí, si no tienen ustedes su valor de inventario, tampoco pueden realizar esa razón rápida o prueba del ácido, como se le llama también. Incluso ustedes la pueden encontrar como liquidez seca. Liquidez seca es igual a la prueba de ácido o la prueba rápida, ¿no, jóvenes? Liquidez seca. Bien, entonces vamos a ver cómo se comporta esta situación, la empresa, con relación a esta otra razón en la cual los inventarios ya no los va a poder obtener, no los va a poder tener dentro de lo que es el activo circulante. Rápido. Tenemos el activo circulante menos inventarios. El activo circulante menos los inventarios, se dividen dentro de lo que es el pasivo circulante. Ella tiene un castigo, porque él tiene un castigo bien determinado. Bien. Entonces tenemos por acá, el activo circulante tiene 1.124.000 y le vamos a restar el valor de los inventarios, que tiene 715.200. Y eso lo vamos a dividir dentro de 431.600. Entonces, como ven, aquí estamos relacionando ya más de dos cantidades. Estamos relacionando 3 cantidades ahí. Entonces, al hacer la división, vamos a encontrar cuántos
dólares dispone la empresa para poder pagar su pasivo circulante. Pues tenemos acá 1.124.000 menos 715.200. Esto dividido 480.600. Poner acá, formato. $85. Tiene, solo aquí vemos que existe un pequeño problema. Porque con relación a la prueba rápida, la empresa dispone de 85 centavos de activo circulante para pagar cada dólar de pasivo circulante. O sea, si tuviéramos una situación de esas, que los inventarios no se venden y se requiriera pagar todo el valor del pasivo circulante, no podría hacerse. No podría hacerse porque a cada proveedor le estarían pagando 85 centavos por cada dólar que le deben. Mire, eso es lo que nos dice aquí. 85 centavos de disposición por cada dólar que deben. Y según el libro del promedio industrial, en punto 8, miren. Está en punto 8 lo que es el promedio industrial. Lick, perdón, ¿eso del promedio industrial en qué página lo está viendo? Disculpe. En la página 119. Gracias. Aquí tenemos entonces también una relación que está alta. Tenemos una relación que está alta en este caso, porque de 85 el promedio industrial tiene 80. Y esto, si tuviéramos solo estas dos razones, podríamos decir que la posición de la industria Computrón es buena con relación a lo que es el promedio de la industria, si tuviéramos solo esas dos razones. Pero vamos a ver otras razones para determinar, para confirmar exactamente si esto es alto o es bajo. Confirmemos las razones. Tenemos ahora las razones de administración de activos. Tenemos únicamente 3 razones de circulante. Ahora vamos a ver lo que corresponde a lo que es la administración de activos. Y tenemos la rotación de activo total. Esto lo que nos va a indicar esta razón es cuántas veces el activo total rota o da vueltas. Eso es lo que nos va a indicar cuántas veces el valor del activo total se está vendiendo con relación a la fecha del periodo de los estados financieros. Porque aquí tenemos ya una situación. En estas 3 razones, únicamente teníamos valores de balance general. Aquí, solo balance general estábamos comparando. Sin embargo, cuando vamos aquí, ya tenemos ventas y tenemos activo total. O sea, tenemos la comparación de lo que es estado de resultados con balance general. Entonces vamos a ver la rotación del activo total.
rotación del activo total. Tenemos ventas dividido activo total. Ventas dividido activo total. O sea, esto nos va a dar, me digo, la situación de cuántas veces está dando vueltas o se está vendiendo lo que es el activo total. Tenemos ventas, 3.432.000. Esto dividido 1.124.000. Eso es lo que tenemos por acá. Ver acá. Tenemos igual 1.432.000 dividido 1.124.000. 3.05. 3.05 son las veces que dio vueltas o que vendieron lo que es el activo de la empresa. Eso es lo que sucede. ¿Cuántas veces se vendió? Y tenemos acá este 3, lo que significa son veces. Poner veces acá. Estos 3 resultados que tenemos aquí son financieros, porque nos habla de dólares, disponibilidad, dólares por cada dólar de pasivo circulante, dólares por cada dólar de pasivo circulante, es lo que nos dicen aquí. Pero acá ya nos dice cuántas veces rotó, cuántas veces. Y tenemos lo que es el promedio industrial, que está en 1.8. 1.8. Entonces, ¿cuál es la relación que tenemos acá? ¿Cuál es la posición? Es una posición alta también. Tenemos una posición que es alta, porque la empresa tiene 3.05 y el promedio industrial está en 1.8. Aquí vamos confirmando que la posición de la industria Computron es buena durante el año 2015. Tenemos que ser específicos durante el año 2015, porque si analizamos el año 2016, ya la situación cambia un poco. Cambia bastante, ¿verdad? Pero acá tenemos únicamente estas 3 razones. Nos dicen que la empresa está en muy buena posición con relación a lo que es la competencia, ¿verdad? Bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que son las razones y su análisis. Los 5. La rotación de activo fijo. Cualquier tipo de activo fijo que la empresa esté comprando es con la finalidad de generar algún tipo de rentabilidad. Cualquier tipo de activo. Muchas veces se piensa que la rentabilidad
la está generando únicamente la maquinaria, que es la que está produciendo. Pero no. Por ejemplo, si vemos una sala de espera que tengan las empresas con relación a los clientes, normalmente encontramos sillas. Unas empresas tienen unas sillas bien confortables. Esas generan rentabilidad. Esas sillas generan rentabilidad porque hacen que los clientes se sientan cómodos y les guste regresar a la empresa, aunque los hagan esperar un poco, pero están cómodos, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay algunas empresas que en la sala de espera para los clientes tienen café o tienen té, según lo que el cliente quiera tomar. Y eso le va a generar rentabilidad también a la empresa. Así, cualquier tipo de bien que se tenga, si vamos a la administración, el escritorio y la silla que esté utilizando un auxiliar de contabilidad, por ejemplo, está generando rentabilidad. Porque, primero, el auxiliar se va a sentir cómodo con el equipo que tiene. Y después se va a generar información que le sirve a la empresa para determinar cuál es la posición de los clientes, por ejemplo. Y de esa manera poder cobrarles. O sea, cualquier tipo de actividad que la empresa esté realizando, siempre es con la finalidad de poder producir rentabilidad. Y en este caso, los activos fijos van a producir ventas, ¿verdad? Entonces, esta razón lo que nos dice es cuántas veces el valor del activo fijo se está vendiendo durante un mismo periodo. Tenemos la rotación del activo fijo. Y la rotación del activo fijo nos dice que es ventas dividido activo fijo. Ventas, tenemos 3.432.000. Y esto lo vamos a dividir dentro activo fijo. $344.800. Va a decir, jóvenes, que acá, para estas razones, para este tipo de análisis, se toma el valor del activo fijo neto, ¿sí? No del costo del activo fijo, sino del activo fijo neto. Y el activo fijo neto, recordemos que lo vamos a determinar restándole del costo del activo, restándole la depreciación acumulada. Entonces, ese es el valor que se toma para este tipo de análisis, el activo fijo neto. Y acá vamos a ver la división. Tenemos 3 millones. Primero vamos a poner igual. $3.432.000 dividido 344.800. Vamos a poner acá $9.95 veces. En tanto, el promedio industrial tiene 3 veces.
que el promedio industrial tiene 3 veces. Quiere decir que aquí la posición que tiene la empresa Computron con este promedio industrial que estamos comparándole es muy alta. De 9.95 a 3. O sea, es muy alta la relación que tiene. Con estas 4 razones que hemos, 5 razones que llevamos, 4 nos dicen que la empresa está en muy buena posición con relación a lo que es la competencia. ¿Dudas, compañeros, compañeras? ¿Hasta dónde vamos? Licenciado, perdone, ahí nos ha salido solo alta, por ejemplo, Sí. está el 0.8, pero ¿cómo se califica como baja? Entonces, ¿qué cantidad nos debería dar? Si en dado caso fuera así. Cuando esta posición es más bajo que aquí. Por ejemplo, aquí tenemos 9.95 veces, pero si aquí fuera, por ejemplo, 2.75, el resultado, ahí está baja, mire. Está baja porque este valor es más bajo que este. Ahí es donde se toma como baja hoy, cuando este es menor. O pudiera ser que sea exactamente 3, entonces eso se pone que es igual. ¿Oye? De esa manera, ¿oye, compañero? Bien. ¿Más dudas, jóvenes? ¿Más dudas, compañeros, compañeras? El promedio industrial en los ejercicios se le tiene que dar. El promedio industrial aquí lo estamos tomando porque ya el libro tiene una página. Pero en los ejercicios que ustedes tengan que desarrollar, ese promedio industrial se les tiene que dar definitivamente, ¿ven, jóvenes? Bien. Fíjense, jóvenes, que las razones las vamos a continuar. Pero estamos ya en las 6:59, miren. Entonces no vamos a dejar una razón inconclusa, porque nos va a llevar un par de minutos. Entonces vamos a dejar nuestro periodo y nuestras razones por acá. Y como este viernes tenemos clase, las vamos a continuar, ¿ven, jóvenes? El viernes continuamos las razones. Posiblemente las terminemos este día viernes, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con esto, jóvenes. ¿Oyen? Entonces, jóvenes, que tengan buena noche, tengan buen provecho. Primero Dios, nos vemos el día miércoles por acá hoy. Que descansen. Feliz noche, licenciado. De buena manera, Lick. Nos vemos el viernes. Buenas noches, jóvenes.